Buenas tardes muchachos, muchachas. Esta semana vamos a enfocarnos en el componente químico del suelo. Ya entramos en la unidad E, ya está la parte química, ¿verdad? El componente químico del suelo o las propiedades químicas del suelo muy relacionadas a el manejo de la relación suelo-agua-planta o suelo-planta. Hoy nos vamos a enfocar principalmente en qué es el sistema químico del suelo, cuáles son los coloides del suelo que están más relacionados en la nutrición y fertilización de las plantas. Entonces, el componente del sistema químico del suelo son generalmente nos tenemos que enfocar en minerales, materia orgánica y la solución del suelo. Acuérdense que el suelo lo podemos ver a diferentes escalas, ¿verdad? Podemos ver el suelo a escala de kilómetros. Ya a escala de kilómetros es ya para mapas, ¿verdad? Más que todo para efectos de mapeo. A escala de metros, como la tenemos aquí, ya empieza a ver uno lo que es el perfil del suelo, la biosfera, la hidrosfera, la litosfera, ¿verdad? A escala de milímetros ya empieza uno a hablar un poco más cercano a lo que uno maneja, ¿verdad? Las arenas, los limos, las arcillas, el espacio poroso del suelo, la retención de la humedad del suelo. Y ya a escala de micras y nanómetros, ¿verdad? Ya a escala ya casi que molecular, ya empezamos a hablar de las arcillas del suelo, ¿verdad? Entonces aquí en este esquema, si uno le hace un acercamiento a este esquema, ¿verdad? Muy rápidamente, si uno le hace un acercamiento a la parte de la arcilla, ¿verdad? Ahí lo que estamos viendo esencialmente es moléculas de agua, vemos la materia orgánica del suelo interactuando con las superficies de la roca, los minerales de arcilla, y eso es lo que nos vamos a enfocar hoy en la presentación. Entonces, el doctor Pedro Sánchez propone que el comportamiento del suelo y el manejo que uno le da al suelo está muy relacionado a la mineralogía, la textura y la materia orgánica. Uno tiene que darle ya esta materia que empezamos a ver es muy crítica, ¿verdad? A la hora de manejar el suelo. No podemos olvidarnos de que el suelo son mezclas de minerales, ¿verdad? El suelo es muy complejo, entonces hay que tratar de simplificarlo lo más posible para manejarlo. Entonces el doctor Pedro Sánchez dice que hay que enfocarse en la mineralogía, los tipos de minerales o coloides del suelo, la textura, la distribución del tamaño, arena, limo y arcilla, y el manejo de la materia orgánica, que está muy relacionado a la calidad del suelo. ¿Se acuerdan? En la parte de los procesos de formación de suelo está la meteorización, ¿verdad? ¿Cómo se forman los coloides del suelo o las arcillas del suelo? Se forman a partir de los minerales primarios, que generalmente son arenas y limos, ¿verdad? Y los minerales secundarios, estos son los que están en el material, perdón, los primarios, acuérdense, eran los de material parental, ¿verdad? Que poco a poco se va meteorizando, ¿verdad? El proceso de meteorización, que es esencialmente descomponerlo física y químicamente, ¿se acuerdan? Y eso me genera arcillas o coloides, ¿verdad? O coloides del suelo, ¿verdad? Generalmente esas arcillas tienen menos de 2 micras de tamaño y son las que determinan en su gran mayoría la fertilidad química o la fertilidad química del suelo. Aquí vemos unas micrografías de estas arcillas silicatadas. Las primeras tres, la A, la B y la C, ¿verdad? Voy a poner aquí una A, la B y la C, son arcillas silicatadas o inorgánicas, ¿verdad? Y la D es un ácido orgánico, un ácido fúlvico, de hecho. Entonces, la primera que vemos ahí es la famosa caolinita, una arcilla 1,1, ya vamos a ver qué significa eso. La segunda que vemos ahí es la famosa mica,
que si lo ven son como placas o está como exfoliándose en placas, ¿verdad? La caolinita se ve como las páginas de un libro, ¿verdad? Lo ven. Los cristales de arcilla se ven como páginas así, como láminas o páginas de un libro. La C es una monmorrionita, esta es una arcilla 2,1, ¿verdad? Y de último vemos un polímero orgánico, ¿verdad? Que los polímeros orgánicos tienen formas muy diversas, ¿verdad? Por la capacidad que tienen los compuestos orgánicos de formar estructuras o polímeros, ¿verdad? La doctora Floria Berch menciona que el sistema químico del suelo lo podemos ver en la fracción sólida y lo podemos ver en la fracción porosa del suelo. ¿Se acuerdan de la composición del suelo? El suelo puede tener la composición física, tener sólidos, líquidos y gases, ¿verdad? En los poros del suelo puede haber aire y agua, ¿verdad? La fracción sólida son esencialmente los limos, las arenas, las arcillas y lo que esté vivo ahí, ¿verdad? La macrofauna y los microorganismos. Entonces, muy primordialmente hay que darle énfasis a la fase coloidal del suelo, ¿verdad? O al complejo de cambio, ¿verdad? Eso es esencialmente... perdón, se me desapareció la tablet. Ya, creo que ya ahora sí se activó. La tablet quiero dibujar, ¿verdad? Entonces, el complejo de intercambio, perdón, me pasé de página. El complejo de intercambio son las arcillas, ¿verdad? Son las superficies de las arcillas. Ese es el complejo de cambio. Ya vamos a ver por qué. También los compuestos orgánicos, ¿verdad? La materia orgánica del suelo también tiene superficies de intercambio o complejo coloidal de cambio. Esa es también la materia orgánica, ahí interviene. ¿Y por qué es que hay un intercambio? Porque los coloides desarrollan carga eléctrica. Ya vamos a ver qué tipo de carga eléctrica es. Continuando con el esquema de doña Floria, ella dice que la fracción porosa está, bueno, principalmente los gases del suelo, ¿verdad? Donde hay acuérdense que en los poros del suelo hay aire y hay agua, entonces hay intercambio de gases, hay respiración, los microorganismos, los hongos, las raíces de las plantas también respiran ahí. El suelo de hecho tiene que ser un sustrato equilibrado que provea aire, agua y nutrientes, ¿verdad? Pero en el complejo químico, sobre todo lo que es el agua del suelo, el agua que está contenida en los poros, ¿verdad? Eso también se le llama la solución del suelo, ¿verdad? Y ahí acuérdense las características del agua. El agua es el disolvente universal y ¿se acuerdan las características que habíamos visto? La retención de calor o la capacidad calórica, la cohesión-adhesión, la disolución, los puentes de hidrógeno, la polaridad de la molécula le permite al agua disolver compuestos. Ahí generalmente son cationes y aniones y también complejos orgánicos que están ahí en el agua disuelta, ¿verdad? Entonces esos que están ahí en la fase líquida se intercambian con las superficies o son atraídos a las superficies de los coloides, como yo les mencionaba. ¿Y por qué? Porque la superficie de los coloides pueden desarrollar carga negativa y pueden desarrollar carga positiva también. Ya vamos a ver cuáles son cuáles. Ok, dentro de los coloides del suelo hay muchas formas de ver las arcillas o los coloides del suelo, ¿verdad? Acuérdense que los coloides pueden ser arcillas o pueden ser materia orgánica. Entonces, dentro de las arcillas hay arcillas que desarrollan carga permanente y hay arcillas que desarrollan carga variable. La materia orgánica, aquí se me olvidó agregar también, la materia orgánica del suelo generalmente es carga variable, puede desarrollar cargas netas positivas o negativas según el pH del suelo, ¿verdad? O el pH de la solución, perdón, la solución del suelo que acabamos de mencionar, la fase líquida. Entonces
Entonces, antes de seguir con lo de la carga, el fenómeno de carga, acordémonos un poco de la estructura de los molecular, la estructura molecular de las arcillas silicatadas, ¿verdad? Vean que los silicatos son tetraedros, ¿verdad? Ojo la palabrita ahí. Tetraedro, les invito a buscar qué es un tetraedro. Un tetraedro es un prisma o una forma en 3 dimensiones que tiene lados triangulares, ¿verdad? Y cuyos vértices terminan en triángulos. Entonces, si uno ve, bueno, aquí se ve más o menos la forma de un triángulo, ¿verdad? Forma de un triángulo, este silicato, ¿verdad? Tiene una forma triangular. Bueno, eso es como una cara del tetraedro. Si uno ve eso en 3 dimensiones, ahí detrás hay otro triángulo. En la base del tetraedro también hay otro triángulo. Entonces los invito a buscar qué es un tetraedro. Aquí lo otro importante de ver es que, déjenme borrar aquí, lo otro importante de ver es las cargas, ¿verdad? Acuérdense que el silicio, por ejemplo, tiene una valencia de 4 positivo. El átomo de oxígeno tiene una valencia de 2 positivo. Entonces, si uno se pone a contar cuántas cargas negativas y cuántas cargas positivas hay en la molécula, nos damos cuenta de que, por ejemplo, en este primer diagramita a la izquierda, hay 4 átomos de oxígeno. Entonces sería 4 oxígenos. Eso me va a dar 8 cargas negativas. Y hay un átomo de silicio. Eso me va a dar 4 cargas positivas. Entonces uno la suma y la carga neta es 4 cargas negativas. Acuérdense que los signos se ponen aquí arribita del número, ¿verdad? Porque en química se expresa diferente en matemática. En este octaedro hacemos el mismo ejercicio y tenemos 7 átomos de oxígeno. Entonces tendríamos 14 cargas negativas. Tenemos 2 átomos de silicio. Entonces son 8 positivas. Entonces eso lo sumamos y me da que tiene una carga neta de menos 6 o 6 menos, ¿verdad? En las arcillas silicatadas también hay octaedros de aluminio o aluminatos, y es lo mismo, ¿verdad? El aluminato tiene un átomo de aluminio que tiene una carga, una valencia de 3 positivo, y tiene oxígenos que tienen valencia de 2 negativo. Entonces aquí tenemos 6 átomos de oxígeno, eso me genera 12 cargas negativas. Tenemos un átomo de aluminio, eso me genera 3 positivas, y hace ahí la matemática. Entonces en total tenemos una carga neta de igual a 9 negativo o menos 9. Las arcillas se pueden clasificar también en términos de láminas de cristales de tetraedros de silicio y láminas de octaedros de aluminio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las arcillas no se quedan así mismo en las moléculas, sino que forman láminas, ¿verdad? Entonces uno ve los silicatos, ¿verdad? Entonces ve los silicatos, y estos se asocian con láminas también de octaedros de aluminio. Entonces, cuando hay una lámina de tetraedros de silicio y una lámina de octaedros de aluminio, esto es una arcilla 1,1. Cuando hay 2 láminas de octaedros de aluminio, vean qué interesante, ¿verdad? Se puede ver que una lámina de octaedros de aluminio le hace sándwich a los tetraedros de silicio. Entonces habría que poner otra lámina aquí de aluminios o aluminatos. Entonces esto es una arcilla 2,1. ¿Okay? Entonces hay 2 ejemplos. La 1,1 es la kaolinita y la 2,1 es la montmorillonita. El fenómeno de carga en las arcillas, ¿verdad? Como yo les mencionaba, estas moléculas tienden a tener carga neta negativa. Y también tienen unos fenómenos muy interesantes que se llaman sustitución isomórfica. Sustitución
isomórfica. Y eso en las arcillas de carga permanente. En las arcillas de carga variable está el fenómeno de la ionización, o también se le puede llamar protonación. Entonces, para ahondar más en este tema, esta semana voy a dejar una lectura, ojo, lectura obligatoria. No la voy a evaluar esta semana, pero sí la voy a evaluar la próxima semana mediante un quiz o una tarea, no sé. Ahí veremos. Pero les invito a ver esta lectura de la doctora Floria Berch, que trata principalmente sobre el fenómeno de la carga, la sustitución isomórfica, la ionización de hidroxilos terminales. Habla también del enjambre iónico, ¿qué significa eso? Habla del complejo coloidal y habla de las características de varias arcillas 1,1 y 2,1 y sesquióxidos de hierro y aluminio que se presentan en los suelos, ¿verdad?, tropicales. Otra forma de ver los coloides del suelo que yo les mencionaba es si desarrollan una carga permanente, que generalmente esa es una carga permanente negativa, o si desarrollan carga variable, que puede ser positiva o negativa dependiendo del pH. Según sea el pH del suelo, ahí se da esa variación, ¿verdad? Entonces, generalmente los suelos de carga permanente tienen arcillas 2,1, ¿verdad? Ya vimos que es una arcilla 2,1. Un orden de suelo donde se presentan esas arcillas, los vertisoles, ¿verdad? Especialmente arcillas 2,1 de tipo expandible, ¿verdad?, que se contraen, se expanden según se hidratan, ¿verdad? Los ultisoles son un ejemplo de suelos de carga variable y generalmente predominan arcillas 1,1 o sesquióxidos, esos son óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio. Y la materia orgánica del suelo, estos también son, ya lo mencioné, son coloides de carga variable, que desarrollan carga variable. Ahora, ahí hay una unidad que se llama CICE, eso significa capacidad de intercambio de cationes efectiva. La próxima semana vamos a ver con más detalle cómo se interpretan esos valores de capacidad de intercambio de cationes. Las arcillas de carga permanente también se les llama de alta actividad. ¿Y qué significa eso? Que tienen una CICE mayor a 12 centimoles por kilogramo de arcilla. Y los suelos de carga variable generalmente son suelos con arcillas de baja actividad. ¿Y qué significa de baja actividad? Que tienen una CICE de menos de 12 centimoles por kilogramo de arcilla. Ahora, ya un poquito en más detalle, ¿qué es una arcilla de carga permanente? Como les mencionaba, tienen un arreglo de las láminas de silicatos y aluminatos de tipo 2,1 generalmente, ¿verdad? El origen de la carga es de sustitución isomórfica, que eso les invito a leer la lectura de doña Floria Berch. Eso está mejor explicado ahí en la lectura de doña Floria. Generalmente las arcillas de carga permanente desarrollan una CICE bastante alta, entre 20 y 100 centimoles. Las arcillas principales de tipo 2,1 o de carga permanente son las esmectitas, las cloritas, las vermiculitas y las micas. ¿A dónde se presentan esas arcillas? En las zonas templadas y en las zonas tropicales en general. En suelos importantes donde están estas arcillas o esta carga permanente: vertisoles, molisoles, alfisoles, inceptisoles, entisoles y aridisoles. Todos estos se pueden presentar en Costa Rica, excepto los aridisoles, que acuérdense que estos eran los suelos de desierto, ¿verdad? Los suelos de desierto. Entonces, en general, uno puede pensar que la fertilidad de estos suelos es alta. Acá hay un diagramita de la sustitución isomórfica. Les invito a leer con más detenimiento la lectura de doña Floria. Pero ¿qué significa sustitución isomórfica? Que, por ejemplo, aquí vemos, les decía yo que
Aquí vemos una lámina de tetraedros de silicio, vemos una lámina de octaedros de aluminio. Aquí está el aluminio, ¿lo ven? Estoy señalando aquí en círculo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que llega un magnesio, literalmente llega un catión y sustituye ese aluminio que había ahí en la estructura cristalina. Pero lo interesante es que el aluminio tenía una carga de 3 más, ¿verdad? El magnesio tiene una carga de 2 positivo. Entonces la estructura cristalina original sufre un desbalance de cargas y se me genera un exceso de cargas negativas. Igual el mismo fenómeno de sustitución isomórfica puede pasar con el silicio. El silicio tiene una valencia de 4 más, llega un aluminio que tiene una valencia de 3 positivo, lo sustituye en la estructura cristalina, en este caso sería en el tetraedro de silicio, y de nuevo se genera un exceso de carga negativa, ¿verdad? Por eso es que la carga permanente se da en estas arcillas y generalmente es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que estos suelos, estas superficies de arcilla van a tender a intercambiar o atraer a la superficie cationes que son muy importantes en la nutrición de las plantas. ¿Con cuáles cationes? El calcio, el magnesio, el potasio, los llamados elementos esenciales o nutrimentos esenciales, ¿verdad? Ya la otra semana vamos a hablar con más detalle de esos. En los minerales de arcilla de carga variable se puede dar carga permanente positiva o carga permanente negativa. Y eso sucede por fenómenos de ionización, ¿no? Fenómenos de ionización que generalmente está relacionado a las superficies, ¿verdad? Las superficies de estas arcillas tienen bordes rotos. Aquí en el esquema se ve los bordes rotos, ¿verdad? Entonces los iones hidronio llegan a ocupar esas posiciones. Entonces esto sobre todo en pHs ácidos. Entonces cuando el pH es ácido se desarrolla una carga neta positiva, entonces el suelo que positivo atrae a negativo, ¿verdad? Entonces atrae aniones. Cuando el pH se vuelve más neutro o básico, esos bordes rotos más bien pierden esos protones, se desprotonizan y entonces se me genera una carga neta negativa. Entonces negativo atrae positivo y entonces el suelo puede intercambiar más que todo cationes, ¿verdad? Entonces este tipo de fenómenos de carga variable del suelo suceden sobre todo en suelos de fertilidad baja, ¿verdad? En oxisoles, ultisoles, alfisoles y en arcillas como la caolinita y en los óxidos. Esta expresión aquí son óxidos o hidróxidos de hierro y aluminio que están acá, ¿lo ven? Óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio. Sobre todo en esos, ¿verdad? Sucede ese fenómeno de carga variable. Asimismo en los suelos volcánicos, en las alofanas, arcillas como la imobolita, la aloicita, la hilita también, ahí se dan fenómenos de carga variable. Pero vean qué interesante, no porque sea carga variable significa que el suelo es pobre, porque los andisoles, que están predominantemente dominados por alofanas, las alofanas son arcillas de baja cristalización o amorfos, también se le llama arcillas amorfas. Esos son suelos que se consideran de fertilidad muy alta y pueden tener cises bien altas, de 10 a 150 centimoles por kilogramo de arcilla. En cambio, arcillas 1,1 como la caolinita y los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio tienden a tener una cise muy baja.
Ya para ir terminando la presentación, los coloides orgánicos, la materia orgánica del suelo, también desarrolla esa famosa carga variable. Puede tener una carga neta positiva en ciertas partes de los polímeros orgánicos o una carga neta negativa. Y eso depende mucho de los grupos funcionales. Ya vamos a ver algunos de esos, ¿verdad? Los grupos funcionales de los compuestos orgánicos, ¿verdad? Ya aquí estamos hablando de química orgánica. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, uno de los grupos funcionales más importantes de la materia orgánica es el grupo carboxilo. Y ahí tienen una simplificación química, ¿verdad? Es un C, es carbono, oxígeno, oxígeno y una carga neta negativa, ¿la ven? Entonces dice que esos tienen carga neta negativa a un pH de 5, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos suelos pobres como los ultisoles, ¿verdad? Suelos muy meteorizados, los oxisoles, generalmente la fertilidad química está relacionada al contenido de materia orgánica, ¿verdad? Porque la materia orgánica tiene esa capacidad de intercambiar cationes y aniones, ¿verdad? Como hemos venido mencionando. Entonces, les repito, la materia orgánica del suelo es muy compleja, ¿verdad? La química orgánica es muy compleja. Hay polisacáridos, hay compuestos aromáticos, hay proteínas, péptidos, hay lípidos, ¿verdad? Son cosas muy complejas, pero vean lo interesante. Los grupos funcionales son como los brazos y las patas de estas moléculas orgánicas, ¿verdad? Los ven aquí, estos son grupos funcionales. Aquí hay uno muy famoso, el OH, ¿verdad? El grupo hidroxilo, ¿verdad? Aquí hay, vamos a ver, aquí hay otro famoso que es el metil, ¿verdad? Este es un fosfato ahí, un fosforil. Este es el carbonil, el carboxilo. Y ven que tienen cargas negativas, ¿verdad? Esos oxígenos desarrollan cargas negativas. También hay otros grupos funcionales que desarrollan cargas positivas, ¿verdad? Que hay negativas. Entonces es muy complejo, ¿verdad? La materia orgánica es muy compleja, tiene una superficie reactiva muy grande. Entonces generalmente la materia orgánica puede tener CICES de 100 a 700 centimoles por kilogramo de carbono. Son sumamente altas, ¿verdad? Ya para terminar, aquí les dejo un cuadro de carga permanente, que es donde se mide la carga permanente y la carga variable y la capacidad de intercambio aniónico también. ¿Sí? Este sí es capacidad de intercambio aniónico, ¿verdad? Entonces, en las arcillas de carga permanente, vean que obviamente la mayoría de la CICE está en carga permanente. Muy poquitos centimoles de las arcillas desarrollan carga variable, es decir, positivo y negativo. Acuérdense que carga permanente es negativa generalmente, carga variable es que puede desarrollar positivos y negativos en la superficie. Entonces, como la mayoría es carga permanente negativa, no hay mucha capacidad de intercambiar aniones, ¿verdad? ¿Cuáles aniones importantes del suelo? Cloro, nitratos, fosfatos. Eso los vamos a ver la otra semana. En cambio, vean, los suelos de carga variable generalmente son más pobres, ¿verdad? Tienen una CICE menor, excepto la alofana, ¿verdad? Que tiene una CICE alta. La carga permanente es nula prácticamente en estas arcillas de carga variable, y la mayoría del complejo de intercambio puede desarrollar esa carga variable, ¿verdad? Lo interesante de las arcillas de carga variable es que tienden a tener una CIA alta, ¿verdad? Sí, una capacidad de intercambio aniónico alta. La materia orgánica, que es el último renglón aquí, por ejemplo la turba o turbera, vean la CICE que tiene, son CICES muy altas, ¿verdad? Y pueden desarrollar carga variable y carga permanente, ¿verdad? Entonces la materia orgánica es muy heterogénea en ese sentido, ¿verdad? Ya con eso termino la presentación porque ya se me hizo un poco larga, de media hora. Repito, hay una lectura obligatoria de la doctora Floria Berch. Les recomiendo
estudiarla a profundidad porque ella escribe muy bonito, se entiende muy bien cuando ella explica estos procesos de fenómenos de carga, el enjambre iónico. Ella habla ahí de tipos de arcillas, ¿verdad? Y al final hace un cuadrito muy interesante de suelos de Costa Rica relacionados con esas arcillas que mencionamos el día de hoy. Esta semana no hay evaluación, no hay quiz, no hay tarea para darles un respiro, solamente hay materiales de estudio. La próxima semana puede ser que haya quiz, tarea de esa lectura de Doña Floria y de esta presentación que les acabo de dar. Entonces, cualquier duda que tengan respecto a la presentación, no duden en contactarme en el grupo de WhatsApp por correo electrónico o me llaman directamente. La próxima semana hablaremos del intercambio iónico, vamos a hablar de la capacidad de intercambio de cationes, de aniones, del pH del suelo, de la saturación de base, saturación de acidez. Vamos también a hablar de cómo se expresan esas concentraciones de elementos, ¿verdad? Generalmente esos se expresan centimoles de carga o centimoles de nutrimento por kilogramo de suelo. Vamos a hablar del fenómeno de fijación y solubilización de algunos de esos nutrientes o elementos del suelo. Y por último vamos a mencionar de forma muy general los ciclos de los elementos mayores y menores, ¿verdad? Los elementos mayores, ya los nutrimentos esenciales de las plantas, nitrógeno, fósforo y potasio. Los elementos medios, calcio, magnesio generalmente, y los micronutrimentos, hierro, manganeso, zinc, cobre y todos los demás, ¿verdad? Boro. Ya vamos a hablar de esos la próxima semana. Les agradezco su atención, muchachos, muchachas, y estudien disciplinadamente, lean la lectura de Doña Floria, se las recomiendo, es lectura obligatoria, y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.